Bienvenido, iglesia, bienvenido a este tiempo que el Señor nos regala. Bienvenido a su casa, Madita María, bienvenida. Damos la bienvenida a todos los que están aquí con nosotros y a los que nos están siguiendo a través también del internet. Le damos gloria a Dios y gracias al Señor por llenar este lugar con su presencia, con su espíritu, con sus ángeles alabándolo y adorándolo. Escuchamos a sus ángeles ahí cantándole gloria, gloria, santo, santo, santo es el Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Estamos listos, iglesia, para recibir la poderosa palabra que Dios tiene para nuestras vidas el día de hoy? Amén. Nuestros corazones están dispuestos a recibir, estamos con ánimo, estamos con alegría. Amén. ¿Cómo estamos, iglesia? Gloria a Dios, gloria al Señor. Muchas veces no queremos decir eso, ¿no? Como que no, la carne dice, como decía Pablo, mi carne se interpone. Como decía nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu a la verdad quiere, pero la carne se interpone. Pero ahí estamos, gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces vamos a orar para pedirle al Señor que sea hablándonos a nuestras vidas conforme a su palabra y que sea el Espíritu Santo revelándonos cada misterio que Él tiene preparado para nosotros el día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre amado, porque sabemos que tu presencia está aquí en este lugar, Señor. Tú estás en control de toda situación, Señor. Y en este tiempo, Señor, te entregamos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos y todo, Señor, lo que tú sabes que en este tiempo estamos cargando, Señor. Padre, lo dejamos delante tuyo, en tus pies, Señor, delante de tu trono, para que seas tú, Señor, liberándonos como hemos alabado, Señor, liberándonos de todo, Señor, estas cargas que tenemos aquí con nosotros, Señor, para que en esta tarde, en este tiempo, Señor, seas tú hablando a nuestros corazones y podamos estar, Señor, con ese corazón dispuesto a escucharte, dispuesto a recibir tu palabra y que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra y que dé fruto y buen fruto, bendito Dios. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que seas revelándonos cada misterio, hablándonos, Señor, cada palabra, Señor, y trayendo a nosotros, Señor, ese entendimiento, ese discernimiento y esa retención para que esta palabra no sea robada de nosotros. Como siempre te entrego mi vida, Señor. No permitas que sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos de hombre, Señor. Toca mis labios con ese carbón encendido para que cada palabra que salga de mí sea conforme a la palabra que tú ya entregaste a mi corazón. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Wow, en este día siento en mi corazón compartirles esta palabra que encontramos en uno de los salmos más extensos o más largos que vamos a encontrar en la palabra. ¿Qué salmos es ese? 119. El Salmo 119. Este salmo dice con 176 versículos. ¡Wow! 176 versículos. Y muchos le han atribuido la autoría de este salmo al rey David, al salmista, al rey David. Pero otros también dicen que quizás pudo haber sido escrito por Esdras o otros hasta por Daniel. Pero bueno, ¿quién lo escribió? No sabemos qué hombre puso la mano para escribirlo, pero lo que sí sabemos es que toda palabra fue inspirada por Dios. Así que al final la palabra fue escrita por el Espíritu Santo, inspirada por el Señor, para que el hombre pusiera ahí todo lo que el Señor nos ha entregado. Así que esta palabra fue entregada por Dios y este salmo fue escrito por Dios. No vamos a entrar en detalle de quién escribió, ni vamos a ver la historia de quién pudo ser, quién no pudo ser. Sabemos que todo fue escrito o inspirado por Dios. Ahora, lo llamativo de este salmo es que este salmo, cada capítulo inicia con una letra del alfabeto hebreo. Y dentro de cada capítulo hay 8 versículos. Perdón, dentro de cada sección, está separado en 22 secciones, hay 8 versículos. Y cada versículo de esa sección también inicia con la misma letra del alfabeto hebreo. Entonces, ¿por qué lo hicieron de esa manera? Algunos piensan porque recuerden que en la cultura judía ellos tienen que memorizarse las palabras, memorizarse los salmos. Entonces era más fácil para ellos memorizarse cuando estaba en orden alfabético. Entonces, en primera sección de 8 empezaba por una letra, la letra judía, la primera de su alfabeto, y toda esa sección iniciaba con esa misma letra, y la segunda, y la siguiente, y así. Entonces era más fácil memorizarse el Salmo 119, los 176 versículos que estaban ahí. Entonces hoy día vamos a leer el Salmo 119, vamos a leer los 176 versículos y vamos a memorizarnos todos, ¿ok? ¿En fe? ¿No? Bueno, entonces lo dejamos como tarea. Vamos a ver unos cuantos versículos nomás el día de hoy. El resto lo dejamos como tarea. Entonces, para ver lo que la palabra tiene para nosotros el día de hoy, vamos a leer Salmos 119
Y vamos a leer del versículo 25 al versículo 32. Gloria a Dios. Somos. Gloria a Dios. Hermano Camilo, si podría leerlo, por favor. ¿Cómo están, hermanos? Dice así la palabra del Señor, Salmos 119, versículos del 25 al 32. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Amén. Gracias, hermano. Gloria a Dios por su palabra. Palabra que nos anima y nos alienta. Gloria al Señor. A ver, en esta parte del Salmos que acabamos de leer, nos muestra una descripción de cómo se encuentra el varón, la persona que escribió el Salmos, ¿no? ¿Y cómo se encuentra esa persona? Abatida, dice que se encuentra abatida. Ahora, ¿qué significa estar abatido? Cansado, trabajado. Vamos a ver el significado de la palabra abatido. Dice, abatido significa decaído, sin ánimo, propio de una persona desanimada o deprimida. ¡Wow! Y dice que esta persona se encontraba abatida, se estaba desanimado, decaído y hasta deprimido. ¿Y a qué nivel de esa depresión, de ese desánimo estaba esta persona? Hasta el polvo. Hasta el polvo. O sea, ¿dónde está el polvo? ¿Dónde se mueve el polvo? En la tierra. O sea, estaba en lo más bajo. Esta persona estaba en lo más bajo. Su ánimo, su desánimo, estaba completamente deprimida, estaba decaído. A un nivel dice que estaba ya en lo último. Más abajo ya no podía llegar. A menos que haga huevo y se meta ahí, ¿no? Pero más abajo ya no podía llegar. Estaba completamente abatido, desanimado, decaído, deprimido. Ahora, ¿por qué una persona puede llegar a esos niveles? ¿Por qué una persona se abate? ¿Por qué una persona se desanima o se deprime o pierde el ánimo? ¿Qué es lo que genera que una persona llegue a esos niveles de emociones? Amén. Muchas cosas, ¿no? Que perder un familiar o que las cosas no sucedan como uno quiere, que las cosas no salgan como uno las está planeando, que uno puso su esfuerzo en hacer algo y como que las cosas no retribuyeron de la misma manera o de la manera como uno lo esperaba, y todo eso nos trae desánimo, nos trae desaliento, y muchos hasta puede ser depresión, ¿no? Por ejemplo, a veces también puede ser un amor no retribuido, ¿no? Por ejemplo, alguien hace algo por alguien y espera que la persona también lo haga por uno. Pero muchas veces no es de esa manera. Entonces, cuando no es de esa manera, uno se puede desanimar, ¿no? Porque espera la retribución de lo que uno da. Uno ama de una manera y espera también ser amado de esa manera. Pero cuando las cosas no se dan de esa manera, entonces uno comienza a desanimarse, hasta pueden llegar a deprimirse. Cuando uno hace, por ejemplo, entrega un favor a alguien, uno espera que cuando uno hace un favor, espera que la persona también le devuelva en algún momento, cuando uno tiene la necesidad, que esta persona también le retribuya de la misma manera. Pero cuando eso no sucede, te desanimas y dices, bueno, pero ¿para qué lo hice? Entonces, ¿no? Como que ya no quieres hacerlo. Te desanimas y llegas a un punto en que ya no deseas hacerlo. Entonces hay muchas situaciones por las cuales uno puede llegar a estar abatido, uno puede llegar a desanimado, o deprimido, o decaído. Quizás también una de estas situaciones puede ser, como estábamos diciendo,
de que las cosas no sucedieran como uno quería. Recordemos al rey David. El rey David dio su vida, siendo aún un niño, dio su vida ¿por quién? Por su rey. Dio su vida por su rey para que el ejército de su rey no sea avergonzado, para que su rey pueda salir victorioso de una batalla. Él dio su vida y siendo un niño joven, él se enfrenta a un gigante. ¿Qué era lo que David pensamos que esperaría de su rey? Retribución, ¿no? Que su rey dijera, wow, este David, este niño me ama, yo lo voy a amar de la misma manera. Él entregó su vida por mí, arriesgó su vida por mí, yo también voy a arriesgar mi vida en algún momento por él para retribuirle. Mas sin embargo, ¿qué hizo el rey? Lo persiguió para matarlo. O sea, un rey, David no recibió de su rey lo que él estaba dispuesto y lo que ya había demostrado que estaba dispuesto a entregar. Él abría su corazón para su rey, para darle a su rey lo mejor, porque dice que después de eso él peleaba por su rey, se enfrentaban muchos ejércitos por su rey, mas sin embargo cuando llegaba a su casa, lo primero que pasaba era tener que esconderse de su rey porque su rey quería matarlo. ¿Eso no traería desánimo en nuestras vidas? Un cariño no retribuido, un amor no retribuido, y muchas veces nuestros corazones entran en desánimos, en depresiones, porque no recibimos de otras personas lo mismo que nosotros estamos entregando y que creemos que deberíamos recibir de regreso. Hay muchas cosas, iglesia, que pueden traer nuestra alma a estar abatida hasta el polvo, como nos cuenta el salmista que estaba ahí. Y otra de las cosas es cuando las cosas no se dan como pensamos que tienen que darse. Cuando las cosas no suceden como creemos que tienen que suceder, comenzamos a desanimarnos, comenzamos a decaernos. Recordemos Elías. ¿Quién era Elías? Un profeta de Dios. Elías era un profeta de Dios, y no cualquier profeta, sino un gran profeta. Y dice que un día ese profeta se enfrenta a 450 profetas de Baal. ¿Y qué sucedió? Elías los vence. Elías vence a estos 450 profetas de Baal. Estaba solo él y él vence a estos 450 profetas de Baal. Pero después que lo vence, sucede algo. Y vamos a leerlo. Vamos a ver 1 Reyes, capítulo 19, verso del 1 al 4. 1 Reyes, capítulo 19, versos del 1 al 4. Amén. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Recordemos, Elías acababa de matar a 450 profetas de Baal, y Jezabel era la reina esposa del rey Acab. Aquellos que habían levantado estas imágenes, estos templos de adoración a falsos dioses. Y dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, quería matarlo. Lo había amenazado de muerte. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Wow. A ver, pongamos en el contexto. Elías había matado a 450 profetas de Baal. Y cuando él los mata a espada con su mano, dice que Jezabel se entera de esto y Jezabel lo amenaza de muerte. Y Elías entra en temor, porque dice que se fue, porque viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. O sea, había entrado en temor.
¿Y por qué había entrado en temor? ¿Qué cosa trajo Elías ese desánimo para entrar en temor? Elías veía que él estaba solo. Él solo había tenido que enfrentar a 450 profetas de Baal. Y Elías veía cómo Baal, un dios falso, tenía 450 profetas, y sobre eso Acera, otra diosa que ahí tenía 400 profetisas. Y cuando Elías miraba a su alrededor, ¿qué veía? Se veía él solo. Él veía 850 profetas parados ahí contra él, y él se veía solo. Se veía que estaba peleando solo. Y él, al verse peleando solo, entra un desánimo en él. Tan grande, dice, que deseaba la muerte, porque él no se sentía capaz de poder enfrentar esa situación. Él dijo: yo no soy mejor que mis padres, dice. Yo no soy capaz de enfrentar esto. Yo aquí solo, peleando contra más de 800 profetas. Según Elías, esto no debía ser así. Según Elías, la situación no tenía que ser así, porque él era el profeta del Dios verdadero, del Dios viviente. Pero en este momento se veía solo y veía como que los demás estaban creciendo, mientras él se estaba quedando solo, ante sus ojos, ¿no? Y dice que llegó a un desánimo tan grande que deseó la muerte. Deseaba morirse. O sea, estaba completamente deprimido Elías ahí. Y por lo que vemos, podemos ver, o podríamos decir, que estaba tan igual como el escritor, el salmista del Salmo 119. Porque el escritor, el salmista, dice que su alma, ¿hasta dónde estaba? Abatida hasta el polvo. O sea, entiérrame de una vez, ¿no? Y Elías estaba de la misma manera: Señor, mátame de una vez, quítame la vida de una vez. O sea, estaba en una depresión, en un desánimo completamente terrible. ¿Y por qué? Porque no estaba sucediendo lo que Elías pensaba que tenía que suceder. No estaba viendo lo que Elías creía que era lo mejor. ¿No es cierto? Y a veces estamos así, iglesia. A veces nos desanimamos porque no vemos que esté sucediendo lo que creemos que es lo mejor. Pero había algo que Elías no estaba viendo. ¿Y qué cosa era? Vamos a leer un poquito más atrás. Acabamos de leer 1 Reyes 19, vamos a retroceder un poco y vamos a leer 1 Reyes 18:4. 1 Reyes 18:4, ¿ven? Dice: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. ¿Estaba Elías solo? Dice que no estaba solo, pero él no lo estaba viendo. Y como no lo estaba viendo, él quería morirse. Como no estaba viendo, él pensaba como que Dios no estaba haciendo las cosas que debería hacer. Y él dice: Señor, yo solo no voy a poder. Así tú estás conmigo, yo solo no voy a poder, porque yo no soy mejor que mis padres. Mátame de una vez. Así como ya mataron a algunos profetas, mátame de una vez. Pero lo que Elías no estaba viendo era que Dios sí estaba haciendo algo. Dios estaba guardando a sus profetas. Dios estaba levantando varones como Abdías que estaban guardando a los profetas de Dios. Y dice que él guardó 100 profetas. ¡Wow! Ya van 100, más Elías 101. Pero había algo más grande que Elías no estaba viendo todavía. Había algo más grande que Elías no estaba viendo. Y vamos a verlo más adelante, porque Dios se lo revela. 1 de Reyes 19:18. Amén. Y yo haré que queden en Israel, ¿cuántos? 7,000, cuyas rodillas
no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea, Elías no estaba solo. Elías no era el único. Quizás ante sus ojos las cosas no estaban sucediendo como él pensaba que debían suceder, pero eso no quería decir que no estaba sucediendo lo mejor. Sí estaba sucediendo lo mejor. ¿Y qué era lo mejor? Que los planes de Dios se estaban cumpliendo. Eso es lo mejor, iglesia. Elías no lo estaba viendo y no estaba viendo que no estaba solo. Y no eran solo 100, eran 7,000 juntamente con él que no habían doblado sus rodillas ante Baal y que no lo habían besado. ¡Wow! Dios, ¿qué hizo Dios? Lo sorprendió. Y hoy Dios nos quiere sorprender, iglesia. Dios nos va a sorprender. Por más que estemos mirando con nuestros ojos que las cosas no están sucediendo como creemos que deban suceder, no quiere decir que no esté sucediendo lo mejor. Lo mejor es que los planes de Dios se cumplan. Y muchas veces, ¿por qué entramos en depresión, en desánimo? Porque olvidamos que nuestros pensamientos son más pequeños que los pensamientos de Dios. Y en nuestros pensamientos pequeños pensamos así, pequeñito, en una sola solución. Mas Dios en sus pensamientos grandes ya tiene todo dispuesto, todo listo, todo arreglado para que las cosas se den como Él ya las planeó, porque sus planes son mejores que nuestros planes, sus planes son perfectos. Pero a veces queremos morirnos, ¿no? En los problemas nos ahogamos en un vaso de agua. O sea, nos queremos morir en un vaso con agua. Ay, iglesia. Gloria a Dios. A veces queremos morirnos, pero no me refiero como a Elías que decía, Señor, mátame una vez, ¿no? A veces no es esa muerte física, sino una muerte espiritual. Una muerte, como estuvimos viendo, de significado de abatido, una muerte en la que nos entregamos al desánimo, a la depresión, nos decaemos, estamos decaídos y sentimos que nada ni nadie nos va a poder levantar de ahí. Que ya llegamos a lo más bajo, a lo último. Pero así como Dios sorprendió a Elías y Elías ya no quería morir, Dios nos va a sorprender cada día. Dios nos va a sorprender en todo momento. Dios va a sorprendernos y vamos a ver que a pesar de que estamos viendo las cosas, no como creemos que tienen que suceder, Dios va a hacer grandes maravillas. ¿Lo creemos? ¿Creemos en su palabra? Dios siempre estuvo y está en control, iglesia. Él está en control y Él va a hacer las cosas necesarias para que a través de nuestras vidas su nombre sea exaltado. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer para no entrar en aquel desánimo o depresión? Vamos a verlo. Vamos a ver lo que hizo David. Vamos a leer Salmos 94, versos del 17 al 19. Salmos 94, versos 17 al 19. Amén. Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba.
en la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¡Wow! Hermoso, ¿no? Podemos ver en esta parte del Salmo que acabamos de leer que David reconocía que Dios estaba en control. David podía reconocer que la misericordia de Dios lo sustentaba. Pero vemos que a pesar de que David reconocía eso y declaraba todo eso, ¿qué sucedía? Dice que se llenaba de una multitud de pensamientos. Una multitud de pensamientos venía o inundaba su mente. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos pasado eso, iglesia? ¿Cuántas veces, a pesar de ver cómo la mano de Dios nos sustenta, a pesar de ver cómo al final del camino siempre Dios nos mostró que tenía control, a pesar de cruzar un túnel, Dios nos mostró que su luz siempre estaba ahí esperándonos, a pesar de todo eso, cuando pasamos por situaciones difíciles, por situaciones que creemos o ante nuestros ojos son difíciles, cuando pasamos por esas situaciones nos comienza a inundar esos pensamientos, esa multitud de pensamientos, como decía David, pensamientos que vienen a traernos ¿qué? Desánimo, desaliento, depresión, pensamientos que vienen a decirnos, a pesar de que tú crees en Dios, no vas a poder hacerlo. A pesar de que tú crees en Dios, a pesar de que tú estás ahí en la iglesia, que estás leyendo la palabra, no va a pasar lo que tú quieres. Pensamientos que vienen a decirnos de que no somos capaces de hacer lo que Dios ya dispuso que teníamos que hacer. Muchas veces no vienen esos pensamientos. Esa multitud de pensamientos a nosotros que nos quieren llenar de ese desánimo, de ese desaliento o de esa depresión. Esa multitud de pensamientos que nos dicen no se va a arreglar nada. Olvídate de una vez porque todo va a estar mal en tu vida. Todo lo que vas a emprender te va a salir mal. ¿No vienen esos pensamientos? A pesar de que ya si retrocedemos o vemos hacia atrás, vemos que la mano de Dios hasta ahí nos ha sustentado. Pero cuando enfrentamos cosas nuevas, vuelven a venir esos pensamientos, vuelven a querernos inundar esos pensamientos. Cuando esos pensamientos venían a David, decía cuando se inundaba esa multitud de pensamientos, ¿dónde buscaba David? Dice que él buscaba la consolación en Dios. ¿Qué significa consolación? Vamos a verlo, consolación. Amén. Dice acción y efecto de consolar, consuelo, alivio, desahogo, confortación, aplacamiento. ¡Wow! David sabía que si él buscaba la voz de Dios, iba a recibir el alivio que él necesitaba, que él podía desahogarse en Dios. ¿Qué significa desahogarse? ¿Cómo uno se desahoga? Cuando sueltas todo lo que tienes ahí guardado, todo lo que te presiona aquí en el pecho, que no te deja respirar a veces, muchas veces, todo lo que está aquí metido. Dice que David buscaba su desahogo ¿en quién? En Dios. Él buscaba desahogarse en Dios porque él sabía que Dios lo iba a limpiar, que Dios lo iba a levantar nuevamente, que Dios iba a aplacar esa multitud de pensamientos que venía contra él. ¡Wow, iglesia! Dios cambiaba, ¿cómo decía? Tus consolaciones, ¿qué hacían? Alegraban mi alma. ¿El desánimo te trae alegría? No. ¿Qué te trae? Tristeza, pena, dolor, llanto, enojo, ira. Pero dice que la consolación de Dios cambiaba todo eso. ¿Por qué? Por alegría. David buscaba de Dios porque sabía que esa multitud de pensamientos, el único que iba a poder aplacarlo, aliviarlo, confortarlo, era la palabra de Dios. Y que esa palabra iba a cambiar ese desánimo, iba a cambiar esa depresión por alegría. ¡Wow! Y si leemos nuevamente el Salmo 119, vamos a ver lo que en el Salmo 119 el salmista que escribió ese salmo también nos dice lo mismo. Vamos a recordar en el verso 28.
¿Qué decía? Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame, ¿cómo? Según tu palabra. Según tu palabra. Dice que su alma se deshacía de ansiedad. ¿Qué significa ansiedad? Vamos a verlo. Estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. O sea, el salmista estaba bien alterado. Estaba completamente alterado. Dice que estaba agitado, inquieto o en zozobra de ánimo, o sea, en inseguridad. Tenía inseguridad y estaba completamente inquieto. Y cuando nosotros estamos alterados, ¿qué sucede? Todo sale mal. ¿Por qué? Porque no tomamos las decisiones correctas. ¿Y por qué no tomamos las decisiones correctas? Porque cuando estamos alterados, cuando estamos así agitados, estamos buscando nuestra propia solución en nuestra mente, en nuestras cosas, en nuestras fuerzas, y olvidamos escuchar la voz de Dios. Cuando estamos así completamente alterados, no tenemos tiempo para venir a la presencia de Dios, porque pensamos que si me detengo, todos esos problemas me van a venir por encima como la ola, ¿no? Como cuando estamos en la playa y vemos la ola, ¿qué es lo primero que hacemos? Correr, ¿no? Pero no sabemos que en la playa que si corremos es peor, porque lo mejor es meterte debajo de la ola y que la ola pase. Si corres te viene con todo. Pero cuando estamos alterados, cuando estamos en ansiedad y agitados, lo primero que hacemos es correr. Y la ola nos revuelca y nos saca de ahí. Y después salimos ahí en el periódico que nos tuvieron que rescatar. Y así le pasó a Elías también. Elías que quería morirse. ¿Por qué quería morirse? Porque entró en ansiedad, estaba agitado, estaba en zozobra, estaba en inseguridad y se olvidó de escuchar la voz de Dios. Y vamos a verlo. Primera de Reyes 19, 9, 13. Primera de Reyes 19, 9, 13. Amén. Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Wow. Dice que cuando Elías sale, Dios le estaba mostrando cómo estaba su corazón. ¿Y cómo estaba su corazón? Dice que le muestra primero un viento fuerte que tumbaba los montes. Y a veces cuando entramos en desesperación no estamos así. Corremos para aquí, corremos para allá, que tumbamos todo. Y dice que Elías, después de eso, pero dice que ahí no estaba Jehová. En esa desesperación, ese viento no estaba Jehová. Luego dice que le muestra un terremoto. ¿Qué cosa es el terremoto? Y destruye. Y a veces cuando estamos en esa ansiedad también no estamos así, en un terremoto que no me digas nada porque te traigo abajo.
No me digas nada, ni siquiera me des un consejo, porque no quiero ni escuchar consejo en este tiempo. ¿No? Y dice que en ese terremoto tampoco estaba Jehová. Y después de eso dice que le muestra un fuego que consumía todo. Y a veces estamos así, con esa ira adentro, con ese fuego que nos consume. Y dice que en ese fuego tampoco estaba Jehová. Pero ahora, no era que Jehová lo había abandonado, Elías. Y no es que Jehová nos abandone cuando estamos en ese tiempo. Porque su palabra dice que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Lo que pasa es que nosotros lo dejamos a Él cuando entramos en esa ansiedad. Elías se había olvidado de escuchar la voz de Dios. Pero dice que cuando vino ese silbo apacible y delicado, ¿qué hizo Elías? Se cubrió el rostro. ¿En qué momento ellos se cubrían siempre el rostro? Cuando hablaban con Dios. Entonces ahí entendió Elías, en esa apacibilidad, en esa tranquilidad, entendió que él tenía que buscar de Dios. Y cuando él se cubre el rostro, Dios dice que ahí sí estaba Dios. Dios le habla, ¿y qué le pregunta a Elías? La misma pregunta que le había preguntado antes. Pero ahora, el corazón de Elías ya estaba listo para escuchar. Y ahora, después de eso, Dios le revela que había guardado 7,000 hombres que no habían doblado su rodilla a Baal ni habían besado su rostro. ¿Qué tuvo que hacer Elías para escuchar la voz de Dios? Estar tranquilo. O sea, ahí Elías entendió que en la ansiedad, o sea, cuando estamos así alterados, ahí no está Dios. Pero no porque Dios nos abandona, sino porque nosotros olvidamos de buscar su presencia. ¿Estamos? Sí. ¡Wow! ¿Nos está hablando el Señor? Sí. ¿Qué cosa? El salmista dice que él estaba, ¿cómo estaba? Decía, lo que acabamos de leer. Dice, su alma estaba que se deshacía. O vimos al principio que estaba abatido. Pero el salmista nos dice ahí, ¿qué cosa él buscaba para que eso cambiara? Dice, Señor, susténtame con tu palabra. El salmista reconocía que para él dejar todas esas cosas, toda esa ansiedad, todo eso que lo abatía, que lo deprimía, que lo desanimaba, lo único que iba a cambiar eso, lo único que iba a sanarlo de esas emociones que él estaba teniendo, que lo estaban trayendo abajo, ¿qué era? La palabra de Dios. Susténtame con tu palabra, Señor. David, lo acabamos de leer en el Salmo 94. David decía que cuando la multitud de pensamientos venían a él, esos pensamientos que le querían hacer creer que él quizás no podía enfrentar a Goliat, que él no podía ser rey, toda esa multitud de pensamientos que le decían que él no iba a poder porque era un niño, como su mismo rey le dijo, cuando esas multitud de pensamientos venían a él, ¿cómo él se libraba de esa multitud de pensamientos? Amén. Tu consuelo alegra mi alma, Señor. Tu palabra, Señor, me trae consuelo y tu palabra me trae ánimo y gozo. ¡Wow! Iglesia, hay tantas cosas que guardamos en nuestro corazón. Hay tantas cosas que tenemos ahí, tantas ansiedades, tantas depresiones, tantos desánimos que ahora se mueven por el mundo, que vemos que la única cura o medicina para eso, ¿qué es? La palabra de Dios, iglesia. No hay otro. No hay otro, iglesia. David lo decía, su palabra le traía consuelo y ánimo. El salmista lo decía, su palabra le quitaba, su palabra lo sustentaba. Elías reconoció que cuando escuchó la voz de Dios ya no quería morirse. Si no buscamos de Dios, iglesia, ¿cómo queremos sanar lo que hay en nuestros corazones? ¡Wow! No dejemos que la multitud de nuestros pensamientos nos inunden, iglesia.
No dejemos que el desánimo nos traiga abajo. No dejemos que la ansiedad nos llene de depresión. No necesitamos medicina humana para eso, iglesia. Necesitamos la palabra de Dios. Es lo único que nos va a ayudar a traer ese gozo y esa paz que necesitamos. ¿Amén? Amén. ¿Estamos recibiendo? Amén. Cuando el Señor me estaba dando esta palabra, decía, wow, Señor, tú sabes cómo me siento. Ahora, quiero que veamos esto, porque esto es, wow, gloria a Dios. Vamos a leer Marcos capítulo 4, versos 35 al 40. Marcos capítulo 4, versos 35 al 40. Abramos nuestro corazón, dejemos que el Espíritu Santo nos siga revelando. Amén. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? A ver, ¿cómo dice la palabra que estaban los discípulos? Estaban amedrentados, ¿no? O sea, estaban llenos de temor. Ahora, ¿por qué estaban llenos de temor? ¿Por qué estaban ellos tan amedrentados, temerosos en ese momento? Porque dice que las olas, ¿qué estaban haciendo las olas? Estaban entrando a la barca. O sea, el viento soplaba y hacía que las olas entraran a la barca. Y si esto continuaba así, ¿qué podía suceder? Podía hundirse. Y ellos con la barca, ¿no? Ahora, se supone que eran pescadores, se supone que sabían nadar, ¿no? ¿Por qué se preocupaban? Pero no, estaban preocupados. Y dice que en esa preocupación levantan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hace Jesús? ¿Calma la tempestad? Ok, él calma la tempestad, dice, ¿no? Lo reprende y calma la tempestad. Ahora, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Dice, el agua, el mar, estaba entrando a la barca. Nuestro Señor Jesucristo se levanta, reprende el viento, pero el agua seguía ahí. O sea, lo que causaba el temor de ellos, todavía estaba ahí. O sea, uno humanamente hubiera pensado, ¿qué tal si sucede de nuevo? ¿Qué tal si el viento nuevamente le desobedece al Señor? Es un viento rebelde y le desobedece al Señor y nuevamente se levanta. ¿Por qué mejor no desaparecer el agua? ¿No es cierto? Humanamente hubiera dicho uno, mejor para estar seguro de que no vuelva a suceder, para estar seguro de que si se levanta otro viento rebelde por ahí no vuelva a negarse el barco, mejor desaparezca el agua, Señor. ¿No? Humanamente para nosotros, para estar seguros, hubiéramos dicho, Señor, desaparece el problema, porque el problema es esa agua. ¿Qué hubiera pasado si el Señor desaparecía el problema? Desaparecía el agua. No podían avanzar, porque la barca donde ellos estaban necesitaba agua para avanzar. ¿Amén? Amén. El problema era que la barca tiene que flotar sobre el agua. El agua no tiene que entrar a la barca. La barca tiene que mantenerse por encima del agua. Pero es necesaria esa agua para poder avanzar. Ahora, muchas veces, iglesia, nosotros le decimos al Señor, Señor, desaparece el problema. Pero muchas veces el Señor nos dice, pero ese problema es necesario para que tú avances. Simplemente no dejes que el problema entre a tu barca. Mantente por encima del problema. Amén. Amén. Gloria a Dios, iglesia.
A veces decimos, no, el Señor no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque mi problema sigue ahí. Pero ¿y si es necesario ese problema? ¿Acaso la palabra no dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia? O sea, ¿no es necesaria la prueba para que nosotros crezcamos en paciencia? Pero a veces le decimos, Señor, desaparece el problema. Y si desaparece el problema, quizás no podemos avanzar. El problema es necesario para que avancemos. Porque ese problema va a producir paciencia en nosotros. De acuerdo a la palabra. Y como vimos hace 2 sábados, todas las cosas obran para bien por aquel que por su propósito fueron llamados. ¿Cuál era el propósito de ellos? Pasar al otro lado. Y el agua era necesario para ellos pasar al otro lado. Si el Señor desaparecía el agua, imaginemos a los discípulos cargando la barca ahí. Iba a ser más pesado, ¿no es cierto? Y muchas veces estamos así, iglesia. Dios no va a desaparecer nuestros problemas. Y esto es importante. ¿Saben por qué? Porque a veces venimos al Señor pensando que Él va a desaparecer todos los males alrededor nuestro. No, iglesia. Cuando nos damos cuenta a veces de que Dios no va a desaparecer los males alrededor nuestros problemas, nos desanimamos. ¿Y por qué? Porque estuvimos siguiendo un evangelio equivocado. Porque el verdadero evangelio, el Señor dice, en el mundo tendrás aflicciones. Pero confía, yo he vencido el mundo. O sea, no va a desaparecer el agua, pero confía porque tú vas a pasar por encima del agua. ¿Por qué? Porque el que calma los vientos está contigo en la barca. ¿Qué tuvieron que escuchar los discípulos, los apóstoles que estaban ahí para seguir caminando? La voz de Cristo. Tuvieron que escuchar la voz de Cristo para que todo lo que estaba alrededor se callara, se enmudeciera y ellos pudieran seguir avanzando. La voz del Señor es aquella voz, aquella palabra que nos va a ayudar a navegar sobre los problemas, iglesia. Pero recuerda, los problemas, las pruebas son necesarias para que nuestra barca avance. Si no, nuestra fe no va a crecer. ¿Amén? Amén. Wow. ¿A quién estamos escuchando, iglesia? ¿Estamos escuchando a la tempestad? ¿O estamos escuchando la voz de Cristo? Estamos escuchando su palabra. Porque si estamos escuchando a la tempestad, estamos escuchando al mundo, vamos a llenarnos de desánimo, de desaliento. Vamos a llenarnos de depresión. Pero si escuchamos la voz de Cristo, ¿qué va a suceder? Bonanza. Porque dice que cuando los males se calmaron, vino la bonanza. ¿Qué significa? La paz, el gozo. Como decía el salmista, tu palabra me sustenta. Trae consuelo y alegría a mi alma. ¿Hay otra cosa que nos vaya a traer consuelo y alegría? ¿Dónde estamos buscando, iglesia? ¿Dónde estamos buscando el consuelo, el gozo? Solo en la palabra de Dios hay aquella medicina que Dios quiere para nosotros. Es hermoso, iglesia, cómo la palabra de Dios nos cura de todo. La palabra de Dios es la mejor medicina para cualquier mal que nosotros tenemos. A veces no lo creemos. A veces somos escépticos y decimos, no, ¿cómo va a ser? No, pero sí es cierto. Y se los voy a mostrar ahora. Cómo la palabra de Dios es medicina para todos nuestros males. Todos sabemos que la ciencia va avanzando, ¿no? Y en ese avance, los estudios del cuerpo humano están entendiendo más. Los científicos ahora cómo funciona el cuerpo humano, cómo se desarrolla, cómo se mueve todo dentro de nosotros. Y en los últimos años han comenzado a detectar partes en nuestro cerebro, han comenzado a estudiar nuestro cerebro, cómo las emociones nacen en nuestro cerebro y qué parte de nuestro cerebro es la que comienza a dar esas emociones. Así que voy a mostrarles una imagen. Ese es nuestro cerebro. ¿Okay? Y esas son las partes de nuestro cerebro. El tálamo, el circunvolucis,
hermano Camilo pronunciaron mejor, circunvolución cingulada, el fondo de saco, la amígdala, el hipocampo y todas esas cosas. ¿Ok? Voy a leerles algo que encontré. Dice, en la aparición de la respuesta de ansiedad, o sea, ¿dónde se produce la ansiedad? Intervienen principalmente dos áreas cerebrales, el hipocampo y la amígdala. La amígdala se encarga de activar la respuesta de miedo o ansiedad, mientras que el hipocampo se encarga de almacenar recuerdos emocionales en esas cosas amenazantes. Entonces vemos que la ansiedad, dice, que se genera ¿dónde? En la amígdala. La amígdala comienza a mandar esas señales de ansiedad, de miedo, de temor. Y dice que manda esas señales, ¿y quién se activa? Se activa el hipocampo. Y el hipocampo comienza a grabar todo lo que está a nuestro alrededor, qué es lo que nos da temor, lo que nos da miedo. Por eso muchas veces, cuando a veces no se dan cuenta ustedes, que cuando pasamos por un lugar que quizá estuvimos antes y algo nos pasó, se activa ese miedo. ¿Por qué? Porque la amígdala vuelve a mandar esa señal y el hipocampo saca ese recuerdo que grabó y nos hace recordar ese temor, nos hace recordar ese miedo y volvemos a tener miedo. Entonces la ansiedad, el temor, el miedo se da, dice, en la parte de nuestro cerebro que se llama amígdala. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Recibimos? ¿Lo entendimos? Amén. Ahora, vamos a ver otra parte del cerebro. Pero ahora vamos a ver la corteza cingulada o la circunvolución singular. Corteza suena más fácil, pero ahí dice circunvolución singular. Vamos a ver qué es eso. Dice, el precuneo es el que nos permite hacer nuestro análisis interno de cómo es el mundo que nos rodea. Esos son los elementos fundamentales para nutrir a una estructura que va a decidir si un estímulo nos hace estar en un estado de gratitud. Y esta estructura es la corteza cingulada, anterior en su región perigenual. La conectividad de esa zona con las estructuras vinculadas al refuerzo y a la mentalización es la que hace que experimentemos la sensación de gratitud. Entonces dice que la gratitud, ¿dónde se da? En la circunvolución singular. O sea, una parte de nuestro cerebro genera la ansiedad y el temor y otra parte de nuestro cerebro genera la gratitud. ¿Qué cosa es gratitud? Vamos a ver lo que significa gratitud. Dice, gratitud es un sentimiento, emoción o actitud de reconocimiento de un beneficio que se ha recibido o recibirá. O sea, la gratitud es aquello que nos hace estar en gozo, en alegría, en paz, porque sabemos que vamos a obtener un beneficio. Trayéndolo al espiritual, lo que hemos estado hablando, gratitud es cuando yo estoy en paz, porque a pesar de no ver el milagro, sé que Dios está en control, porque Él tiene planes de bien para mí. ¿Estamos? Perfecto, muy bien. Volvamos a poner la imagen del cerebro, por favor, Larita. A ver, quiero leerles esta parte y quiero que estén bien atentos a esta parte. Este es el mismo estudio científico que hemos estado leyendo. Dice, esta respuesta placentera, o sea, la gratitud, esta respuesta placentera o positiva que produce la gratitud, reduce la actividad de la amígdala, que de llegar a estar muy activa, produce factores inflamatorios que causan lo contrario como dolor, tensión, irritación. ¿Recibimos? Entonces dice, vemos que en la amígdala se genera la ansiedad y el miedo, y cuando está muy activa, dice, nos causa dolor, tensión y irritación. O sea, todas las enfermedades que nos trae la ansiedad, la depresión y todo el desánimo, ¿no? Porque la ansiedad, la depresión no nos trae cosas buenas, nos trae enfermedades. Muchas enfermedades que tenemos en nosotros, uno cuando está en ansiedad no le comienza a dar vuelta el estómago, o doler la cabeza, ¿no? Y uno toma pastillas pensando que la pastilla va a ser bien. Pero dice que todo eso se causa en la amígdala. Pero lo que dice el estudio, lo que ha encontrado el estudio, es que dice que si nosotros comenzamos a activar la cingulada, o sea, la gratitud,
¿qué pasa? La amígdala no puede trabajar. Se bloquea. Entonces, cuando yo activo la gratitud, la ansiedad comienza a desaparecer. Porque puede funcionar o uno o el otro. Y yo escojo quién quiere que funcione. Si yo escojo que funcione la amígdala, me voy a llenar de dolores, de tensiones, de irritación, de ansiedad, de depresión y de todas esas cosas. Y como la amígdala está funcionando, el cingulada no puede funcionar. Pero si yo escojo activar la gratitud, la amígdala deja de funcionar. Y cuando yo lleno mi vida de gratitud, ¿qué trae a mi vida? Felicidad, gozo, sanidad. ¿Acaso no dicen los científicos también que reírse trae más vida? Y miren, los científicos han descubierto eso. Estos estudios que estoy diciendo son de hace pocos años atrás. Hace pocos años atrás los científicos han descubierto de que si yo activo la gratitud, la ansiedad que es producida por la amígdala comienza a bajarse porque no pueden funcionar juntos. ¿Creemos a los científicos? Bueno, Dios les dio la sabiduría, ¿no es cierto? Para que darnos a nosotros esta información. Pero si yo les digo que esa información estaba en la palabra, en una palabra que se escribió hace más de 2000 años atrás, antes de hacer todos esos estudios, ¿me creen? Vamos a leerlo. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Amén. Por nada estéis afanosos. En otra versión dice ansiosos. Por nada estéis ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias, con gratitud. ¿Y qué va a pasar? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. La palabra nos dice que si nosotros queremos dejar de estar ansiosos, queremos dejar de estar afanosos, ¿qué tenemos que activar? La gratitud. Tenemos que estar con acción de gracia, pero no cualquier gratitud, no gratitud al mundo, no gratitud al hombre, no gratitud a esto, sino una gratitud a Dios, con ruego y oración, con acción de gracia delante de Dios. Y dice que cuando yo activo esa gratitud, cuando yo pongo mis oraciones, mis peticiones, que sean conocidas delante de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Él va a guardar mi corazón y va a guardar mis pensamientos en Cristo Jesús. En otras palabras, Él va a hacer que mi vida, mi corazón, mis pensamientos sean liberados de ese dolor, sean liberados de ese afán, sean liberados de esa tensión, de esa irritación, para que yo esté en gozo. Lo que los científicos encontraron recién, Dios nos lo revela en su palabra, que fue escrita hace casi 2000 años atrás. Marcelo, por favor. Y muchas veces seguimos creyendo, iglesia, que podemos buscar la sanidad sin buscar de Dios. Muchas veces seguimos creyendo que vamos a ser sanos sin venir a la palabra de Dios. No nos engañemos, iglesia. Si queremos llenarnos de ese gozo, si queremos llenarnos de esa paz, si queremos que todo lo que está dentro de nosotros, esa ansiedad, esa depresión, ese desánimo, se vaya, no lo vamos a lograr con el hombre. No lo vamos a lograr buscando al hombre. Lo vamos a lograr buscando la palabra de Dios. David lo decía: consuélame, Señor, con tu palabra. Consuélame porque esa multitud de pensamientos están viniendo sobre mí. Y todos sabemos qué quieren hacer esos pensamientos. Todos sabemos qué es lo que esos pensamientos
intentan hacer en nuestras vidas. Larita, por favor, el sonido del keyboard. Todos sabemos lo que esos pensamientos intentan hacer. Bueno, intentan traernos abajo, intentan sacarnos del enfoque que Dios quiere para nuestras vidas. Intentan hacer de que todo lo que nosotros hemos puesto delante de Dios, comencemos a pensar de que nada va a suceder, de que nada vamos a conseguir. Pero Dios en su palabra nos dice: no te preocupes, no te desalientes, no te desanimes, porque yo estoy contigo. Yo soy Jehová tu Dios, quien te toma de la mano derecha y te digo: no temas, gusano de Jacob, porque yo te traeré. Iglesia, nuestra mejor medicina es la palabra de Dios. Nuestra mejor medicina es lo que Dios tiene para nuestras vidas. No vamos a poder ser sanos si es que no leemos la palabra de Dios. No vamos a poder sacar todo lo que hay adentro si es que no leemos la palabra de Dios. Desconecta y toca sin eso. No vamos a poder nosotros seguir hacia adelante si es que la palabra de Dios no es ese alimento diario que estamos buscando. No nos engañemos, iglesia. Muchas veces nos engañamos, a veces diciendo: no, yo voy a la iglesia, yo recibo del Señor, pero ¿y qué estoy haciendo después los demás días? Cuando uno va al doctor, iglesia, y está con una gripe, y estás así, por ejemplo, con dolor de cabeza, y el doctor te da un tratamiento, ¿cuántos días dura ese tratamiento? No es de un día. Te dice 3, toma estas pastillas 5 días, o tome hasta terminar la caja. Son varios días. Y a veces creemos que porque un día vine a la iglesia a tomar esa medicina, me va a sanar de todo. La palabra de Dios es poderosa, iglesia, sí, pero Dios quiere que lo busquemos todos los días. Dios desea que cada día corramos a Él. El tratamiento que nos da su palabra no es un tratamiento de un solo día, de una semana. Es un tratamiento de por vida, iglesia. Imaginémonos que estamos con esa pastilla que por vida, que el doctor dice: de por vida tienes que tomarla, ya no puedes dejarla. Así es su palabra, iglesia. Su palabra es un tratamiento de por vida. ¿Saben por qué? Porque el mundo siempre va a estar buscando ahí que ponernos ese desánimo, que ponernos esa depresión, que traernos abajo. Todos los días el mundo, algo sucede a nuestro alrededor que trata de traernos desánimos, o no pasamos por eso. Todos los días algo sucede en nuestras vidas que trata de desanimarnos. ¿Qué medicina estoy tomando? ¿Cómo me estoy medicando para sobrepasar esa enfermedad? Vemos, iglesia, la única medicina es la palabra de Dios. ¿La estoy tomando? ¿Estoy tomando esa medicina? ¿O pienso que ya estoy bien? Pienso que no la necesito. Pienso que, bueno, es suficiente una sola dosis. Iglesia, si nosotros leemos en los evangelios, Cristo Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios y Dios mismo hecho hombre en la tierra, ¿Él qué hacía cada mañana? Orar. Iba a buscar al Padre. ¿Saben por qué? Porque Él decía: yo no digo nada si es que no lo he escuchado de mi Padre. Él buscaba la palabra de Dios. Él buscaba la palabra que le traía a Él aliento y ánimo para seguir adelante. Aquella palabra que seguía activando en Él aquel amor por nosotros, aquel amor que lo llevó a la cruz. ¿Y nosotros creemos que no la necesitamos? ¿Nosotros creemos acaso que somos más que Cristo Jesús? ¿Que no necesito tomar esta medicina todos los días? No nos engañemos, iglesia. No nos engañemos, porque muchas veces lo que estamos haciendo es quizás aplacar el dolor por un instante, pero no nos estamos sanando. Quizás por un instante se fue el dolor y ya no creemos que estamos bien, pero por dentro seguimos con ese mismo virus, esa misma bacteria, y carcomiéndonos. Por eso, iglesia,
Te animo hoy a buscar la palabra de Dios todos los días, a tomar esta medicina, porque esta medicina va a sustentarte. Esta medicina va a traerte gozo y paz, como decía David. Si volvemos al Salmo 119, ¿qué nos decía? Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Hazme entender. ¿Cómo vamos a entender el camino de Dios si no buscamos su palabra? ¿Cómo vamos a entender? Decía, Señor, hazme entender porque no entiendo. No entiendo por qué suceden estas cosas. No entiendo por qué las cosas se dan de esta manera. No entiendo por qué no recibo lo que estoy esperando. No entiendo por qué las cosas salieron diferente a lo que yo pensaba. No entiendo, Señor. Pero cuando tú me haces entender, yo voy a poder meditar en tus maravillas. Voy a poder meditar en lo que tú estás haciendo. Voy a poder entender tus caminos. Voy a poder entender tus planes. Y voy a traer paz a mi vida. Este varón estaba abatido. Estaba deprimido. Estaba desanimado. Pero ¿dónde encontró su ánimo? ¿Dónde encontró su paz? ¿Dónde encontró la medicina para sanar aquella enfermedad? En la palabra de Dios. Dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Ensancha tu corazón, iglesia. Abre tu corazón a la palabra de Dios en este tiempo. Ensanchar significa crecer. ¿Y por qué necesita crecer su corazón? Porque está que mete y mete y mete más. Es como cuando nosotros tenemos una bolsa, ¿no? Llega un momento en que está llena. ¿Qué necesitamos? Otra bolsa para seguir metiendo más y más. Bueno, no vamos a tener otro corazón, no podemos tener otro corazón, pero sí lo podemos ensanchar. ¿Por qué necesitaba ensancharse? Porque lo estaba llenando. ¿Llenando de qué? De la palabra de Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? Estamos diciendo, Señor, ya ensancha más porque estoy comiendo tu palabra cada día. Estoy buscando tu palabra cada día y mi corazón está así de lleno de tu palabra, pero quiero más cada día, Señor. No estoy suficiente con lo que tengo, quiero más. Ensancha mi corazón para que siga entrando. ¿Estamos en eso? ¿O nuestro corazón está chiquito? ¿Ya se ha quedado ahí? No, iglesia. Este salmista decía, Señor, ensancha mi corazón porque necesito más de ti, porque sé que mi alma está abatida, sé que día a día voy a pasar por pruebas, que día a día voy a pasar por situaciones que no me agradan, por situaciones que me van a parecer difíciles, pero si tú ensanchas mi corazón, Señor, yo lo podré hacer, porque voy a estar sano de lo que pueda pasar alrededor mío, sano de cualquier situación que quiera traerme abajo. Así que, iglesia, si quieres sanar, busca la palabra de Dios. Hoy, cuando salgas de acá, cierra tu Biblia, pero con la convicción de que mañana la vas a volver a abrir. Con la convicción de que pasado mañana la vas a volver a abrir. De que el día después la vas a volver a abrir. No la cierres. No la dejes cerrada hasta el próximo sábado. Esta es nuestra medicina que va a sanar nuestra alma. Amén. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú has hablado a nuestras vidas el día de hoy, Señor. Tú nos has mostrado que tu palabra es nuestra medicina, Señor. Wow, qué grandioso eres, Señor. Me gozo en ti, Señor. Tú nos has mostrado hoy día, Señor, que no hay mejor medicina que tu palabra, Señor. Que cuando esa multitud de pensamientos quiere inundar mi alma para traerme abajo, Señor, tu consuelo me da gozo.
Oh Señor, tú nos has mostrado hoy día, Señor, que cuando estoy así, Señor, ansioso, Señor, cuando estoy, Señor, todo movido por todos lados, buscando aquí, buscando allá, escuchando aquí, escuchando allá, Señor, ahí no estás tú. Pero cuando yo, Señor, me quedo quieto y espero en ti y escucho tu voz, tú me revelas tus planes, Señor, y sorprendes mi vida, como lo hiciste con Elías, Señor. Como habrá quedado el profeta sorprendido de saber que hasta hace un minuto atrás pensaba que estaba él solo. Y ahora tú le estabas diciendo solo. Nunca has estado solo. Nunca has estado peleando solo. Solo que no has estado viendo. Pero ahora te lo voy a mostrar. Hay 7,000 más juntamente contigo. Oh, wow. Y hoy Dios nos quiere sorprender, iglesia. Quizás tú has sentido que has estado peleando solo o sola. Pero Dios hoy te quiere sorprender y te no. Nunca has estado solo ni sola. Yo he estado haciendo la obra alrededor tuyo. Yo he estado moviendo todas las situaciones para que mis planes se cumplan. Y recuerda, iglesia, los planes de Dios son mejores. El salmista se encontraba abatido, se encontraba deprimido, pero le dijo: Señor, enséñame tu palabra, susténtame según tu palabra, porque mi alma está llena de ansiedad. El salmista reconoció que la palabra de Dios es la única cura para su ansiedad. Así que si hoy tú te sientes ansioso, abatido, si hoy tú sientes que las cosas no han estado saliendo como quieres o como tú pensabas que tenían que ser, y ha estado tratando de entrar desánimo, ha estado tratando de entrar depresión a tu vida, esa multitud de pensamientos ha tratado de traerte abajo, hoy deja que la palabra de Dios active en ti esa gratitud, active en ti esa acción de gracias, decirle: gracias, Señor, porque a pesar que veo que el mar sigue ahí, ahora entiendo que es necesario para yo poder avanzar. Ahora entiendo, Señor, que los problemas, las pruebas, las dificultades son necesarias en mi vida para seguir creciendo. Y te doy gracias, porque sé que voy a recibir lo que tú tienes para mí. Y tu palabra en Jeremías me dice que tú tienes planes de bien para mí. Gracias, Señor. Activa esa gratitud, iglesia. No dejes que la ansiedad, no dejes que el agua entre a tu vida. Dile ahora, como Cristo dijo: calla y enmudece, porque yo solamente voy a vivir para darle gloria y gracias a Dios. Así que no importa la situación que estés pasando, comienza a dar gracias, iglesia. Comienza a darle gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu medicina. Gracias, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has sustentado, Señor. Y sé que lo seguirás haciendo, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Tú no cambias, Señor. Gracias, Señor. Siga ahí, iglesia. Deja que el Espíritu Santo siga ministrándote y siga limpiando lo que hay ahí en tu corazón, en tus pensamientos. Deja que el Espíritu siga sustentando la palabra de Dios en tu vida. Y si esta palabra ha llegado a tu vida por primera vez, si esta palabra ha tocado tu corazón y hoy tú quieres venir a aquel que te va a dar sanidad, si hoy tú quieres venir a aquel que va a sanar en ti toda esa ansiedad, toda esa depresión, todo ese desánimo, aquel que va a remover de tu vida toda esa multitud de pensamientos que quieren traerte abajo. Si hoy tú quieres dar ese paso de fe, de entregar tu vida a Él para que recibas esa medicina a través de su palabra y a la vez recibas la salvación, tienes que hacer esta oración de fe juntamente con nosotros. Deja que te guiemos en esta oración. Repite con nosotros esta oración para que entregues tu vida a Él, al único que es medicina para tus huesos.
Pero si tú ya habías entregado tu vida, pero por circunstancias que tú solo conoces, te alejaste de Él, y hoy la palabra ha vuelto a tocar tu corazón, y tú quieres reconciliarte con Él y regresar a Él, también repite esta oración con nosotros. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y levanta tu mano y repite con nosotros: Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque hayas hablado en mi vida, en mi corazón. Hoy, Señor, he visto cuántas enfermedades hay en mí. Hoy yo reconozco, Señor, mis pecados, mis faltas, mis rebeliones. Pero hoy yo reconozco, Señor, que tú eres la única medicina que puede sanar mi alma. Por eso yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido, Señor, que borres mis pecados, que borres mis faltas y me hagas una nueva criatura. Ayúdame a caminar, Señor, conforme a tu voluntad. Ayúdame a ser, Señor, aquel hijo que tú quieres que sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo y necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.